Buen día, aquí estoy con el capítulo 2, contando mis experiencias con las limpiezas energéticas, cómo llegué a ellas y por qué las hago. La historia que creo yo que es más intensa ya la conté en el capítulo 1 y es una de las cosas más importantes creo que me motivó a las limpiezas energéticas, que fue el dar o ayudar a dar un lugar seguro, sobre todo para los niños, que son los más sensibles a estas cosas y los primeros que se ven afectados cuando una casa está contaminada con entidades. Además de que uno se siente muy indefenso cuando le pasa algo así, no se siente desprotegido, sin saber a dónde ir ni por dónde empezar. Por eso también mi intención era quizás ventilar este tema un poco más para que no sea tan raro y sobre todo que se pueda hacer algo al respecto. En fin, en este capítulo no debería haber nada que dé como miedo o que sea tan intenso como en el primero. Luego de lo que me pasó a los 15 años con esta entidad que me molestaba, no me volvió a pasar nada a mí, en mi casa. Pero yo sí podía ver que pasaban cosas raras a mi alrededor. Yo vivía en el campo y siempre salía a caminar. Y ahí en medio del campo muchas veces vi restos de lo que parecían ser ciertos rituales, que mi mamá siempre me dijo que no había que tocarlos. Así que yo los miraba y pasaba de largo. Se encontraban hartas cosas feas que hacían con palomas, velas y demás. Círculos de piedra o símbolos raros marcados con tierra, piedra y otros elementos. También encontrábamos marcas en nuestra casa, en el auto, como que alguien había ido y había hecho un ritual o algo por los elementos que ocupaban. Que no lo voy a mencionar, pero ustedes imagínense lo más obvio. Ahí en ese tiempo pasé harto tiempo en lo mío, mi adolescencia, leyendo sobre el aura, el péndulo, el I Ching, el horóscopo chino, caminando descalza por el campo y así. Fue un tiempo de mucha purificación, mucha conexión y muy introspectivo también para mí. Luego, estando en Chile entre mis 18 y 19 años, creo que estaba en lo más intenso de mi depresión cuando comenzaron a pasar cosas en la casa. Y esta vez a las otras personas de la casa también les pasaba todo tipo de cosas. Varias veces vimos como un vaso se movía solo, como alguna puerta se movía lentamente sin que hubiesen corrientes de aire ni nada. Y pesadillas que todos teníamos. El gato una vez le tiraron la cola y de hecho una de las personas de la casa vio como el gato tenía como la cola tirante hacia atrás y trataba de avanzar y no avanzaba. En ese tiempo vivía con mis hermanos y mis sobrinas. Mi sobrinita más pequeña tenía uno de estos juguetes que suenan cuando tú los aprietas y en la noche sonaban solos. De pronto en la pieza donde dormíamos sonaban y daba miedo. Una vez estaba todo oscuro, nos estábamos quedando dormidas cuando empezó a sonar cabeza, manos, rodillas y pies. Encima era súper tétrico el canto, no sé. Me acuerdo que esa vez hubo un minuto de silencio y le dije, quizás fue el gato. Y me dijo, no, si dejé a los gatos afuera de la pieza. Y obviamente ya después de hartas veces que pasaba lo mismo, usábamos los gatos como escudo, los metíamos a la pieza y ahí nos sentíamos más cuidadas. Además de que cualquier ruido teníamos la excusa de que habían sido los gatos y podíamos dormir. Aunque sí habían veces que ese autoconvencimiento no funcionaba. Todos teníamos pesadillas. Mi hermana y yo dormíamos juntas a veces, pero yo trabajaba hasta tarde. Y una vez ella sintió que algo se acostó en su cama, a sus espaldas, y la abrazó. Entonces preguntó, ¿Odette? Y le respondieron con una voz media burlona, no, le dijeron, como quien está a punto de reírse. Y ahí despertó, dándose cuenta que se trataba de una pesadilla y se dio cuenta que yo aún no llegaba a la casa. Sueños de ese estilo creo que todos tuvimos. Yo también tenía pesadillas muy enredadas, donde pensaba que mi hermana me abrazaba, preguntaba y no me respondía, y cuando me giraba a ver me gritaban ¡bu! Y ahí yo despertaba y pasaba otra situación de terror hasta despertar de verdad. Se nos daba
mucho esta situación donde tú despertabas varias veces en el sueño y era muy agotador. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero luego se puso más intenso para mí. Comencé a tener sueños más lúcidos, más intensos, y con ello vinieron también parálisis del sueño y crisis de pánico. Era mucho. Muchas veces pasó que tenía parálisis del sueño, despertaba asustada, tratando de calmarme, miraba la pieza alrededor y se escuchaban ruidos afuera de la pieza, como que alguien andaba o raspaba en la puerta, o la puerta crujía, o se escuchaban pasos y que se detenían afuera de la puerta como esperando entrar. Obvio que le busqué explicaciones. Al principio revisaba si eran los gatos, si era alguno de mis hermanos, y luego ya de varias veces de descartar cosas, me resigné a comprender que se trataba de alguna entidad que me estaba molestando nada más. La cosa es que ese círculo vicioso de tener pesadillas, despertar, escuchar ruidos fuera de la pieza, volver a dormir, tener más pesadillas y así, pasaban varias veces en una sola noche, todas las noches. No recuerdo cuánto tiempo fue así, pero sí sé que fue mucho tiempo. Hasta que el cansancio de no poder dormir bien fue muy grande. Y en casa luchaban por tratar de despertarme a almorzar. Eso además de las crisis de pánico que me daban durante el día. Sinceramente la pasé horrible. Llegó un tiempo en el que no podía ni trabajar, porque si me movía muy rápido, me giraba o algo, a veces de la nada me mareaba y me sentía muy colapsada de todo. Todo me agotaba, los sonidos, la gente, los ruidos, las personas, que me hablaran. Era demasiado. Fui al médico y me dieron pastillas para no estar mareada y para no sentirme colapsada. No lo encontré muy resolutivo, así que fui a Reiki. Creo que en ese tiempo había dejado una pausa en mi tratamiento. La cosa es que en lectura de Laura me hicieron una limpieza energética. Me explicaron que las entidades eran como moscas que se sentían atraídas a mí, como moscas a la miel o algo así. Además, la depresión me tenía en una frecuencia muy baja, volviéndome más visible a las entidades. También la energía de mis chakras superiores estaban muy expandidos, lo que me volvía demasiado sensitiva a todo lo que me rodeaba. Me explicaron también la importancia de mis sueños, que más allá de ser terroríficos tenían un significado y una consecuencia en mi mundo energético. Fue así como gracias al Reiki tuve el valor, la energía que necesitaba para enfrentar mis parálisis del sueño. Aprendí a detener la parálisis. En medio del caos de la parálisis, del miedo, solo recordaba que era una escena creada para robarme energía, que no era algo real y que estaba a salvo. Cuando recordaba que estaba a salvo, respiraba hondo, me relajaba y así de rápido lograba salirme del sueño. Una vez soñé que estaba en mi casa y las luces comenzaban a apagarse. A medida que se apagaban, algo feo, oscuro, iba avanzando en el lugar, una por una, desde la luz más lejana hasta la más cercana, hasta que solo la luz de mi pieza quedaba prendida, y luego se apagaba esa también y comenzaban a arrastrarme. Ahí hice el ejercicio que aprendí. Me relajé y luego pude moverme en el sueño. Recordé que nadie podía apagar mi luz, como me había dicho la chica del Reiki. Si una entidad apaga todas las luces de un hogar, haciendo referencia a personas, tú con tu luz las puedes volver a encender. Entonces en el sueño yo brillé y listo, desperté. Así una y otra vez hasta que cada vez fueron menos veces, menos intensas. Como expliqué en mi clase de ataques energéticos, las entidades se alimentaban de la energía que producen las emociones de baja vibración. Si tú interrumpes una escena de terror con calma o amor, desarmas todo. Es simple, pero obviamente muy difícil de lograr. Es todo sobre el dominio de la mente y la calma del corazón. Siempre tuve habilidad con los sueños, de moverme a gusto, pero en esta etapa me dio un entrenamiento especializado, Full Hyper X Pro. La sufrí bastante, fue horrible. Pero otra vez la limpieza energética y la buena guía de la persona que me veía me salvó y me ayudó muchísimo.
en ese tiempo no nos manejábamos mucho con el tema de las limpiezas energéticas. Y creo que estábamos tan acostumbrados, tan ocupados con nuestro día a día, que nunca hicimos la limpieza en la casa. Lo cual hubiese sido ideal, porque lo sobrevivimos todos juntos a pura voluntad. Y claro, cuando estábamos cansados y la voluntad escaseaba, la actividad paranormal aumentaba. Ahora pienso que si en ese tiempo hubiésemos tenido una higiene energética e intencionar la limpieza de la casa de forma energética también, no lo hubiésemos pasado tan mal. En fin, me cambié de casa, mi vida cambió bastante y viví en calma por mucho tiempo, hasta que llegué a trabajar a un restaurante. Y en ese lugar las entidades se manifestaban de una forma muy clara para todos. Pero en fin, eso se los contaré en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar hasta aquí y recuerda que más que la anécdota, cada experiencia tiene una enseñanza. Y para mí cada enseñanza me trajo un poco más de verdad, que pronto me sería revelada.